Se supone que la Copa del Mundo debe unir a las personas, pero algunas veces las cámaras captan momentos que nadie estaba preparado para presenciar. Estos son los momentos más oscuros de los mundiales que fueron transmitidos por televisión. En 1996, la Selección Nacional de Guatemala se preparaba para enfrentar a Costa Rica en la ciudad de Guatemala, en un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA de 1998. Pero antes de que el encuentro pudiera siquiera comenzar, el estadio ya empezaba a llenarse de manera peligrosamente excesiva, y las señales de advertencia estaban por todas partes. Los reportes difieren ligeramente respecto a las cifras exactas. Algunos informes posteriores señalaron que cerca de 50,000 personas estaban intentando asistir, aunque en los días previos al partido, se consideraba que el estadio solamente podía albergar alrededor de 37,500 espectadores. Otros reportes de aquella época indicaron que aproximadamente 60,000 aficionados llegaron a un estadio con capacidad para cerca de 45,000. Pero, de cualquier forma, el problema era el mismo. Demasiadas personas estaban intentando entrar en un estadio que no podía recibirlas de manera segura, y una de las razones fueron los boletos falsificados. Se informó que se habían vendido miles de boletos falsos. La cantidad de entradas superaba la capacidad del estadio, y una vez que los boletos falsificados se sumaron a la situación, controlar la asistencia se volvió imposible. En el interior, el estadio ya estaba lleno aproximadamente una hora antes de la hora programada para el inicio del partido. Los aficionados estaban amontonados en cada rincón del inmueble. Algunos se sentaban peligrosamente sobre los muros más altos. Otros estaban junto a las torres de iluminación, encima del techo de los palcos de prensa y en las zonas de acceso de las escaleras. Cada espacio disponible parecía estar ocupado por personas. Y aún así, más aficionados seguían intentando entrar. La peor presión se acumuló alrededor del sector General Sur. Los aficionados a quienes no se les había permitido entrar intentaron avanzar a través de un estrecho pasillo de concreto. Pero las personas que se encontraban al frente no tenían ningún lugar hacia donde moverse. Entonces la multitud se abalanzó. En cuestión de segundos, lo que había sido una fila de personas intentando entrar a un partido de fútbol se convirtió en una avalancha humana. La gente era empujada hacia adelante por la presión de quienes estaban detrás. Las personas que se encontraban al frente quedaron atrapadas. Algunas cayeron y otras fueron aplastadas contra las barreras y contra la parte inferior de las gradas. El movimiento de la multitud se convirtió en pánico y después en una estampida. Según los reportes, también comenzaron a registrarse peleas a puñetazos dentro de la multitud, lo que empeoró todavía más la situación. Las fuerzas de seguridad no pudieron detener la avalancha. Una por una, las personas comenzaron a asfixiarse. Todo esto ocurrió antes de que siquiera comenzara el partido entre Guatemala y Costa Rica. Los bomberos y la policía comenzaron a intentar llegar hasta las víctimas. En un momento determinado, tuvieron que cortar una cerca de malla metálica para poder bajar a las personas desde las gradas. Los periodistas presentes en el lugar describieron a víctimas con moretones, sangre en los oídos y la boca, y brazos y piernas rotos. Algunas personas habían perdido parte de su ropa durante el aplastamiento. Los bomberos cubrieron los cuerpos con abrigos y cobijas mientras los aficionados heridos recibían atención médica cerca del lugar. El presidente de Guatemala, Álvaro Arzú, se encontraba presente en el estadio, observando el encuentro desde un palco. Según los reportes, los presidentes de ambos países estaban presentes aquella noche, y mientras se desarrollaba el caos, Arzú canceló el partido. Pero, para ese momento, ya era demasiado tarde para decenas de personas. Al menos 84 personas habían muerto, más de 100 resultaron gravemente heridas, mientras los hospitales atendían a cientos de personas por fracturas, asfixia y conmoción. Resúmenes posteriores situaron la cifra en más de 200 heridos. Muchas de las víctimas eran niños. Después del desastre, la FIFA prohibió que el estadio fuera utilizado para partidos internacionales hasta que se solucionaran los problemas. Aquella prohibición terminó durando más de 2 años. Para cumplir con las recomendaciones de la FIFA, se redujo la capacidad del estadio. En el momento del desastre, el inmueble no contaba con asientos individuales ni numerados, lo que hacía todavía más difícil controlar a la multitud. En junio de 1962, Chile e Italia saltaron al campo en Santiago para disputar lo que debía ser un partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Pero, cuando terminó, las personas lo recordarían con un nombre diferente: la Batalla de Santiago. 2 jugadores fueron expulsados, se lanzaron golpes y los futbolistas se escupieron entre ellos.
La policía tuvo que intervenir 4 veces. El árbitro encargado de aquel partido fue Ken Aston, el juez inglés que posteriormente quedaría estrechamente relacionado con uno de los cambios más importantes de la historia del fútbol: las tarjetas amarillas y rojas. Pero, en ese momento, esas tarjetas todavía no existían. Por lo tanto, Ken Aston tuvo que controlar uno de los partidos más violentos en la historia de los mundiales utilizando únicamente su silbato, sus gestos y finalmente a la policía. Ahora bien, para comprender por qué este encuentro explotó tan rápidamente, hay que observar lo que había sucedido antes del silbatazo inicial. Chile era el país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA de 1962. Solamente habían pasado 2 años desde el terremoto de Valdivia de 1960, el terremoto más potente registrado en la historia de la humanidad. El desastre había afectado gravemente la organización del país y sus preparativos para el torneo. Incluso antes de que comenzara la Copa del Mundo, ya había personas que cuestionaban si se debía haber permitido que Chile organizara el torneo. 2 periodistas italianos escribieron sobre Santiago utilizando términos brutalmente insultantes. Describieron la ciudad como un lugar pobre, miserable y atrasado. Se burlaron de los teléfonos y de los taxis. Escribieron sobre desnutrición, analfabetismo, alcoholismo y pobreza. Dijeron que la capital contaba únicamente con 700 camas de hotel. Afirmaron que barrios enteros estaban dedicados a la prostitución abierta. Y en una de las frases más provocadoras, compararon el hecho de que Chile organizara la Copa del Mundo con el momento en que Mussolini envió a la Fuerza Aérea Italiana a bombardear Londres, y agregaron que tampoco había logrado llegar. Cuando aquellos reportes llegaron a Chile, la reacción fue furiosa. Los periódicos chilenos respondieron describiendo a los italianos como fascistas, mafiosos, y debido a que algunos jugadores del Inter de Milán habían estado involucrados recientemente en un escándalo de dopaje, drogadictos. Los periodistas italianos que escribieron los artículos originales se vieron obligados a huir del país, y en un bar de Santiago, un periodista argentino fue confundido con un italiano y recibió una golpiza. Para cuando Chile e Italia finalmente se enfrentaron en el terreno de juego, el ambiente ya era venenoso. Italia tenía que enfrentar al país anfitrión delante de una multitud a la que le habían repetido una y otra vez que los italianos habían insultado a su nación. La primera falta ocurrió apenas 35 segundos después del inicio. Esa fue la advertencia. Este no iba a ser un partido normal de fútbol. Apenas 8 minutos después, el italiano Giorgio Ferrini cometió una falta sobre el chileno Honorino Landa. Ken Aston lo expulsó. Pero Ferrini se negó a abandonar el campo. Y fue en ese momento cuando el partido comenzó a parecerse menos al fútbol y más a una pelea callejera que, de alguna manera, había terminado dentro de un estadio mundialista. Ferrini se negaba a salir. Los jugadores rodearon al árbitro. Comenzaron las discusiones. La situación se volvió tan caótica que varios policías tuvieron que ingresar al campo y sacar físicamente a Ferrini. Mientras el árbitro estaba ocupado tratando de retirar a Ferrini del terreno de juego, sucedió algo más. El chileno Leonel Sánchez golpeó con un gancho de izquierda al italiano Humberto Maschio y le rompió la nariz. Pero el árbitro Ken Aston no lo vio. Todavía estaba ocupado con la expulsión. Por eso, Sánchez permaneció en el campo. Italia se había quedado con 10 hombres. Uno de sus jugadores había sido retirado por la policía. Otro tenía la nariz rota. Y el partido apenas estaba comenzando. En el minuto 38, Sánchez recibió una falta del lateral derecho italiano Mario David. Segundos después, Sánchez respondió dándole una bofetada en el rostro. El juez de línea estaba solamente a unos metros de distancia. Aún así, Sánchez volvió a escapar del castigo. Después, unos minutos más tarde, David intentó darle una patada en la cabeza a Sánchez. Esta vez, Ken Aston vio lo suficiente. Mario David también fue expulsado. Italia se había quedado con 9 hombres. Hubo enfrentamientos, hubo escupitajos. Los jugadores siguieron chocando y peleando por todo el terreno de juego. Y la policía tuvo que intervenir otras 3 veces antes de que terminara el encuentro. Durante largos periodos, el partido apenas parecía tener algo que ver con marcar goles. Todo giraba en torno al enojo y a las represalias que habían pasado directamente al campo. Y de alguna manera, a pesar de todo esto, el partido continuó. Chile finalmente ganó el encuentro 2-0. Ken Aston había arbitrado los 2 partidos de Chile en el torneo, pero después de la batalla de Santiago nunca volvió a dirigir otro encuentro de una Copa del Mundo. Posteriormente se convirtió en una figura importante dentro de los comités arbitrales, y sus experiencias formaron parte de la historia que llevó a la introducción de las tarjetas amarillas y rojas. Porque una de las cosas más extrañas al observar actualmente las imágenes de aquel encuentro
es darse cuenta de que el árbitro no tenía ninguna tarjeta que mostrar. Todo tenía que comunicarse mediante palabras, señalamientos y lenguaje corporal, en un partido en el que los ánimos ya estaban fuera de control, y las barreras del idioma empeoraban todavía más la situación. Cuando los mejores momentos fueron transmitidos por la televisión británica un par de días después, no fueron emitidos la misma noche del partido. Esto se debía a que, en aquella época, las películas con las grabaciones de los encuentros tenían que ser transportadas en avión de regreso al Reino Unido. Y cuando las imágenes finalmente fueron transmitidas, los comentaristas las presentaron con las siguientes palabras. También se señaló que aquella era la primera vez que Chile e Italia se enfrentaban, y con suerte, sería la última. Sin embargo, ambas selecciones volvieron a quedar emparejadas en la Copa del Mundo de 1966. Italia ganó aquel encuentro 2-0, y aunque todavía hubo conductas antideportivas, nunca alcanzaron el mismo nivel. En 2010, Corea del Norte llegó a la Copa del Mundo por primera vez en 44 años. Era un equipo a aparecer en titulares negativos de los medios de comunicación. Corea del Norte quedó ubicada en el grupo G junto con Brasil, Portugal y Costa de Marfil. En el papel, era un grupo brutal. Pero, al principio, el equipo realmente les dio a las personas una razón para creer. Su partido inaugural fue contra Brasil, una de las selecciones más famosas en la historia del fútbol. Dentro de Corea del Norte, el partido no se mostró en vivo. Fue transmitido posteriormente, 17 horas después de que hubiera terminado. Corea del Norte tuvo un desempeño mucho mejor de lo que muchas personas esperaban, pero Brasil ganó 2-1, y para un equipo del que se esperaba que fuera completamente superado, una derrota por un margen tan pequeño contra Brasil parecía casi una victoria. Corea del Norte incluso marcó un gol en los últimos minutos, dándoles a sus aficionados algo que celebrar. Después llegó el segundo encuentro, esta vez contra Portugal, y en esta ocasión, mediante una decisión inusualmente arriesgada, Corea del Norte transmitió el partido en vivo por televisión. Para un régimen que normalmente controlaba la información de una manera tan estricta, aquello era algo enorme. El país acababa de ver a su selección competir dignamente contra Brasil, y ahora el gobierno parecía tener suficiente confianza como para permitir que las personas vieran el siguiente partido mientras estaba ocurriendo. Pero casi inmediatamente aquella decisión se convirtió en un desastre. Portugal marcó una vez durante el primer tiempo. Después, en la segunda mitad, todo se derrumbó. Los goles comenzaron a entrar uno tras otro. Al finalizar el encuentro, Portugal había ganado 7-0. Lo que había comenzado como una inusual transmisión en vivo del orgullo nacional, se convirtió en una humillación mostrada en tiempo real. Y no se trató simplemente de una derrota cualquiera. Fue una de las goleadas más grandes del torneo. Para Corea del Norte, aquel resultado transformó su esperanzador regreso a la Copa del Mundo en una vergüenza internacional. Después, en el último partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil, volvieron a perder, así que, después de 3 encuentros, abandonaron el torneo sin haber conseguido un solo punto, y después de haber recibido 12 goles. En la mayoría de los países, aquello habría sido doloroso. Probablemente se habría criticado al entrenador. Los periódicos se habrían burlado de los jugadores, pero con el tiempo, todo el mundo lo habría superado. Sin embargo, aquello era Corea del Norte. Y según los reportes, lo que ocurrió después de que regresaron a su país fue mucho más perturbador. Medios de comunicación surcoreanos informaron que, durante aquel mismo mes, el equipo y su entrenador fueron convocados al Palacio de la Cultura del Pueblo, en Pyongyang. Los obligaron a subir a un escenario frente a aproximadamente 400 personas, entre ellas funcionarios del gobierno, estudiantes, deportistas y periodistas. Después comenzó lo que fue descrito como una humillación de 6 horas. Fueron Jong Tae-se y An Jong-hak, porque jugaban en Japón y no habían regresado directamente a Corea del Norte junto con el resto del equipo. Pero, para los demás, el castigo no terminó con las críticas, porque después, de acuerdo con los reportes, se les ordenó a los jugadores que pasaran al frente por turnos y criticaran públicamente a su propio entrenador, Kim Jong-un. Y fue en ese punto cuando la historia se volvió todavía más oscura. Aparentemente Kim Jong-un había sido señalado para recibir un castigo. Según los reportes, fue acusado de traicionar a Kim Jong-un, hijo y heredero del entonces líder Kim Jong-il. En aquella época, Corea del Norte se preparaba para una transferencia de poder, y los informes sugerían que, si la selección nacional hubiera tenido un buen desempeño en la Copa del Mundo, el régimen planeaba atribuirle aquel éxito a Kim Jong-un. En otras palabras, una buena actuación mundialista podría haberse utilizado como propaganda. Hubo rumores de que Kim Jong-un había sido enviado a realizar trabajos forzados en una obra de construcción en Pyongyang.
Otros reportes afirmaron que había sido obligado a trabajar como obrero de la construcción y existían temores por su seguridad. Human Rights Watch señaló posteriormente que no había reportes sobre castigos adicionales, severos o prolongados, pero también explicó por qué todavía existían razones para preocuparse. En Corea del Norte, los funcionarios y las figuras públicas podían enfrentar consecuencias extremadamente graves por fracasar. Además, según una fuente de los servicios de inteligencia surcoreanos, anteriormente algunos deportistas y entrenadores que habían decepcionado al régimen habían sido enviados a campos de prisioneros. La fuente sugirió que, en realidad, el equipo pudo haber escapado con un castigo relativamente ligero, y señaló que, tomando en cuenta las expectativas que Corea del Norte tenía para la Copa del Mundo, el régimen podría haber hecho algo mucho peor que simplemente reprenderlos por sus deficiencias ideológicas. Andrés Escobar no era el tipo de futbolista que las personas esperaban ver relacionado con una de las historias más oscuras en la historia de los mundiales. Era un defensa central colombiano nacido en Medellín. Era conocido como el caballero del fútbol. Era un defensor tranquilo, con un estilo de juego limpio. Alguien que se comportaba con serenidad dentro del campo y que había trabajado para promover una mejor imagen de Colombia en una época en la que el país era asociado internacionalmente con la violencia y los cárteles de la droga. Pero en el verano de 1994, todo lo relacionado con la selección nacional de Colombia se encontraba bajo una clase diferente de presión. Era la Copa Mundial de la FIFA de 1994, celebrada en Estados Unidos, y Colombia llegó al torneo con enormes expectativas. Sin embargo, su participación comenzó a derrumbarse rápidamente. En su segundo partido de la fase de grupos contra la selección anfitriona, Estados Unidos, un solo momento cambiaría para siempre la vida de Andrés Escobar. El mediocampista estadounidense John Harkes envió un centro. Andrés se estiró para interceptarlo, pero en lugar de despejar el peligro, desvió accidentalmente el balón hacia su propia portería. Estados Unidos se puso en ventaja 1-0 y finalmente ganó el encuentro 2-1. Para Colombia, aquello fue desastroso. Significaba que, para tener alguna posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, necesitaban derrotar a Suiza en el último partido de la fase de grupos. Pero eso, por sí solo, no sería suficiente. También necesitaban que Estados Unidos derrotara a Rumania en el otro partido que se disputaba al mismo tiempo. Colombia cumplió con su parte, pero Rumania derrotó 1-0 a Estados Unidos, y con ese resultado, Colombia quedó eliminada, terminando en el último lugar del Grupo A. Andrés había estado intentando defender a su país, pero fuera del estadio, dentro de la realidad que Colombia atravesaba en aquella época. El fútbol no siempre era solamente fútbol. Después del torneo, Andrés tuvo la posibilidad de visitar a unos familiares en Las Vegas, Nevada, pero en lugar de hacerlo, decidió regresar a Colombia, y aquella decisión lo llevó nuevamente a Medellín, apenas unos días después de la eliminación colombiana de la Copa del Mundo. 5 días después de que Colombia quedara eliminada, Escobar llamó a unos amigos. Salieron a un bar ubicado en el barrio El Poblado, en Medellín. Después fueron a una tienda de licores. Poco tiempo más tarde, llegaron a un club nocturno. En algún momento de la noche, sus amigos se separaron. Alrededor de las 3 de la mañana, Andrés Escobar se encontraba solo en un estacionamiento, sentado dentro de su automóvil. Entonces aparecieron 3 hombres. Comenzaron a discutir con él. 2 de ellos sacaron pistolas. Entonces Escobar recibió 6 disparos. Se informó que, después de cada disparo, el asesino gritaba ¡Gol! Después el grupo escapó en una camioneta, dejando a Escobar desangrándose en el estacionamiento. Fue trasladado a un hospital, pero murió aproximadamente 45 minutos después. Tenía solamente 27 años. Durante mucho tiempo se creyó que el asesinato había sido un castigo por el autogol. Y aunque el motivo exacto y las personas que estaban detrás del crimen se convertirían en objeto de disputas y acusaciones, el mensaje que recibió el mundo fue aterrador. Un jugador había cometido un error en una Copa del Mundo, y pocos días después, estaba muerto. La conmoción se extendió mucho más allá de Colombia. La imagen internacional del país, que ya estaba dañada por la violencia, quedó todavía más afectada. En el Reino Unido, la BBC incluso emitió una disculpa pública después de que el comentarista Alan Hansen, durante el partido entre Argentina y Rumania celebrado un día después del asesinato de Escobar, dijera que un defensor argentino merecía que le dispararan por cometer un error así. Humberto Castro Muñoz, guardaespaldas de un cártel de la droga en Colombia, fue arrestado la noche del 2 de julio de 1994. Al día siguiente, confesó haber asesinado a Escobar. Castro también trabajaba como chofer de Santiago Gallón,
quien supuestamente había perdido una gran cantidad de dinero después de apostar por Colombia. En junio de 1995, Castro fue declarado culpable del asesinato de Escobar. Recibió una sentencia de 43 años de prisión, pero aquella condena no permaneció en 43 años. Posteriormente fue reducida a 26 años debido a que se acogió al Código Penal vigente en 2001, como resultado de nuevas reducciones obtenidas por trabajar y estudiar dentro de la prisión. Fue liberado por buena conducta en 2005. Al final, Humberto Castro salió en libertad después de cumplir aproximadamente 11 años. Sus 3 supuestos cómplices fueron absueltos. También hubo acusaciones de que los hermanos Gallón habían sobornado a funcionarios para conseguir que la investigación se concentrara únicamente en Castro, el hombre que había apretado el gatillo. Los fiscales sospechaban que Castro podría haber estado cumpliendo órdenes de los hermanos, pero nunca tuvieron pruebas suficientemente confiables para demostrarlo ante un tribunal. Por lo tanto, al final, Castro fue condenado, mientras que los hermanos Gallón no lo fueron. La noche del 27 de abril de 1993, un avión de transporte militar despegó de Libreville, Gabón. A bordo viajaba casi una selección nacional de fútbol completa. Era la selección de Zambia, conocida como los Chipolopolo, y en aquella época, era uno de los equipos más prometedores de África. Habían terminado en el tercer lugar de la Copa Africana de Naciones de 1990, y ahora, en 1993, tenían la mirada puesta en 2 objetivos. Su siguiente compromiso era un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA de 1994 contra Senegal, en Dakar. Pero llegar hasta allá no sería sencillo. El vuelo había sido organizado especialmente por la Fuerza Aérea de Zambia. Debido a la distancia, estaba previsto que el viaje realizara 3 escalas para cargar combustible. Pero incluso antes de que el avión saliera de Zambia, ya existían señales de advertencia. La aeronave había entrado en servicio en 1975, y para el momento de aquel viaje, recientemente había pasado varios meses fuera de operación. Se realizaron vuelos de prueba el 22 y el 26 de abril, apenas unos días antes de la fecha en la que el equipo debía viajar. Antes de la salida hacia Senegal, las revisiones revelaron fallas en el motor. Se encontraron partículas de carbón en los filtros de aceite. Había cables desconectados, y se detectaron señales de sobrecalentamiento. A pesar de todo eso, el vuelo continuó según lo programado. Durante la primera escala para cargar combustible, en Brazzaville, se detectaron más problemas en el motor. Pero nuevamente, a pesar de las señales de advertencia, la aeronave continuó el viaje. No todos los jugadores estaban a bordo de aquel avión. 3 futbolistas de los Chipolopolo que jugaban para clubes europeos habían realizado arreglos de viaje diferentes para trasladarse directamente desde sus equipos hasta Senegal. Unos minutos después de despegar desde la segunda escala, Libreville, algo salió terriblemente mal. El motor izquierdo de la aeronave se incendió y dejó de funcionar. El piloto ya estaba sometido a un gran desgaste. También había transportado al equipo de regreso de un partido disputado en Mauricio el día anterior. Según la investigación, posteriormente se consideró que el cansancio fue uno de los factores que contribuyeron a lo que ocurrió después. Dentro de la cabina, el piloto intentó responder al incendio, pero cometió un error fatal. En lugar de apagar el motor izquierdo que estaba dañado, apagó el motor derecho. Eso significaba que la aeronave había perdido la potencia de ambos motores durante el ascenso desde el aeropuerto de Libreville. Y sin potencia, el avión no podía continuar volando. Momentos después, cayó al Océano Atlántico, aproximadamente a 500 metros de la costa. Los 25 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación murieron. Entre las víctimas se encontraban 18 jugadores, el entrenador de la selección nacional y varios integrantes del cuerpo técnico. La magnitud de la pérdida era casi imposible de procesar. En cuestión de minutos, desapareció la mayor parte de una generación del fútbol de Zambia. En 2002, se entregaron $4 millones como indemnización a las familias de los jugadores fallecidos. Pero ninguna compensación podía reemplazar lo que se había perdido. Zambia todavía tenía que disputar partidos de clasificación para la Copa del Mundo. También tenía por delante una Copa Africana de Naciones. Y prácticamente de la noche a la mañana, el país tuvo que construir una nueva selección nacional a partir de las ruinas de la anterior. Rápidamente se reunió un nuevo equipo, y en el centro de aquel proyecto estaba Bwalya, el capitán que había sobrevivido únicamente porque viajaba por separado desde Europa. La tarea que tenían por delante era brutal. Debían completar la campaña de clasificación de Zambia para la Copa del Mundo.
mientras cargaban con el recuerdo de los compañeros que deberían haber estado jugando a su lado. Y de alguna manera, estuvieron cerca de conseguirlo. Zambia quedó a punto de clasificarse para la Copa del Mundo de 1994, terminando solamente un punto por detrás de Marruecos. Apenas unos meses después del accidente, Zambia tuvo que competir en un torneo importante con un equipo reconstruido. Y de alguna manera, contra todos los pronósticos, no se derrumbó. Practicando un estilo de fútbol ofensivo, la resucitada selección de Zambia llegó hasta la final contra Nigeria. En 2012, Zambia volvió a alcanzar la final de la Copa Africana de Naciones. Esta vez, la final se disputó en Libreville, solamente unos cientos de metros tierra adentro desde el lugar del accidente. Antes del encuentro, el recuerdo de los jugadores fallecidos estuvo presente en todo momento. La final contra Costa de Marfil terminó 0-0 después del tiempo reglamentario y los tiempos extra, por lo que tuvo que definirse mediante una tanda de penales. Después de una larga serie de tiros, Zambia ganó 8-7. El primer título de la Copa Africana de Naciones en la historia de Zambia fue conquistado en Libreville, cerca del lugar donde el país había sufrido su tragedia futbolística más oscura. La victoria fue dedicada a los jugadores, entrenadores, integrantes del cuerpo técnico y miembros de la tripulación que habían muerto en 1993. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.